¿Has sentido alguna vez que tus propios hijos son los instrumentos divinos para pulir tu carácter? ¿Te has preguntado por qué, a veces, aquellos a quienes más amas son los que más dolorosamente exponen tus debilidades? Cuando decidiste ser padre o madre, nadie te advirtió que estabas aceptando entrar en el taller de refinamiento más intenso que Dios ha diseñado para el ser humano. Hoy voy a compartir contigo una historia que cambiará para siempre la forma en que ves las dificultades con tus hijos. Lo que estás a punto de escuchar no es casualidad. Quizás has estado luchando en silencio, preguntándote si eres el único padre que siente que está fallando, si eres la única madre que a veces no reconoce en lo que se ha convertido. Pero te prometo que después de conocer esta historia, comprenderás que cada lágrima derramada, cada noche de insomnio y cada oración desesperada por tus hijos tiene un propósito mucho más grande del que jamás imaginaste. Lo más fascinante es que al hacer clic en este video, has dado el primer paso hacia una revelación que Dios ha preparado específicamente para ti en este momento de tu vida. ¿Es coincidencia que estés aquí justo ahora? No lo creo. Dios conoce tus luchas con tus hijos, sabe cuántas veces has llorado a solas, cuántas veces te has preguntado si estás haciendo las cosas bien. Las pruebas que experimentas a través de tus hijos no son un castigo divino ni señal de que has fallado como padre o madre. Son un tesoro escondido, un regalo envuelto en papel áspero, y después de escuchar esta historia, nunca más verás a tus hijos de la misma manera. Te invito a que, mientras escuchas, pienses en esta frase: mis hijos no son mi problema, son mi espejo. Comenta esta frase abajo para que otros padres que están pasando por lo mismo sepan que no están solos. Tu comentario podría ser el faro de esperanza que alguien necesita hoy. Dale me gusta a este video, no solo porque te ayuda a ti, sino porque el algoritmo lo mostrará a otros padres que están pasando por las mismas luchas. La Biblia nos enseña en Gálatas 6:2 a llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Al compartir este mensaje, estás tendiendo una mano a otro padre o madre que está al borde del abismo. ¿Sabes? Podrías cerrar este video ahora y seguir con tu día, volver a la misma rutina de preocupaciones y frustraciones con tus hijos. Podrías convencerte de que ninguna historia cambiará tu situación, pero algo dentro de ti sabe que has llegado hasta aquí por una razón. El Espíritu Santo te ha guiado a este mensaje porque tiene algo específico para revelarte hoy. Si te vas ahora, no te preguntarás qué mensaje divino te perdiste. No sentirás que dejaste pasar una oportunidad enviada por Dios mismo para transformar tu relación con tus hijos. Las Escrituras dicen en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amigo, amiga, esta prueba con tus hijos tiene un propósito eterno y estás a punto de descubrir cuál es. La historia que voy a compartir contigo ha tocado profundamente mi corazón y sé que tocará el tuyo también. Nos recuerda que en cada generación Dios ha usado a los hijos para moldear a los padres, para llevarnos a un nivel de entendimiento espiritual que no podríamos alcanzar de otra manera. Esta historia es como un espejo que te mostrará no solo por qué estás experimentando lo que vives con tus hijos, sino cómo estas pruebas están tejiendo en ti un carácter eterno que resplandecerá por toda la eternidad. Piénsalo, ¿no sería trágico perderte esta revelación? ¿No te arrepentirías de haber estado tan cerca de la respuesta que has estado buscando durante años solo para darte la vuelta en el último momento? Te animo a que te quedes, a que abras tu corazón y te prepares para recibir una palabra que Dios ha guardado para ti en este día. Todos buscamos respuestas rápidas para los problemas con nuestros hijos.
Queremos soluciones inmediatas, queremos que el dolor cese, que la rebeldía termine, que las noches de preocupación desaparezcan. Pero Dios opera en una dimensión mucho más profunda. Él ve lo que nosotros no podemos ver, percibe lo que será de nosotros y de nuestros hijos, no solo mañana, sino en 10, 20, 30 años. Y sobre todo, ve la eternidad. Esa es la perspectiva que quiero compartir contigo hoy. Una visión que trasciende el momento presente, que te elevará por encima de la niebla de tus circunstancias actuales para mostrarte el panorama completo. Una perspectiva que cambiará para siempre la forma en que ves a tus hijos y tu papel como padre o madre. ¿Estás listo para comenzar este viaje de descubrimiento? ¿Estás preparado para ver más allá del comportamiento de tus hijos y descubrir el propósito divino detrás de cada desafío? Entonces, acompáñame mientras comparto la historia de Roberto y Marta Sánchez, una historia que podría muy bien ser la tuya. Permíteme contarte sobre Roberto y Marta Sánchez, un matrimonio de Guadalajara que jamás imaginó que sus propios hijos se convertirían en los instrumentos más poderosos que Dios usaría para transformar sus vidas. Roberto, un exitoso ejecutivo de 52 años, siempre había sido admirado por su disciplina, su capacidad para resolver problemas y su inquebrantable ética de trabajo. Marta, profesora universitaria de 48 años, era conocida por su paciencia, inteligencia y calidez. Desde fuera parecían la familia perfecta, especialmente cuando asistían juntos a la iglesia cada domingo, siempre bien vestidos y sonrientes. Lo que nadie veía eran las grietas que comenzaban a formarse en el hogar de los Sánchez. Su hijo mayor, Daniel, de 23 años, había abandonado la universidad hace un año, algo que Roberto consideraba imperdonable. «No crié a mi hijo para que tirara su futuro por la borda», repetía constantemente, incapaz de comprender que Daniel no compartía su visión del éxito. Las discusiones se volvieron tan intensas que Daniel apenas visitaba la casa familiar. Cuando lo hacía, el aire se cargaba de una tensión insoportable. Por otro lado estaba Sofía, la hija menor de 17 años. Brillante en los estudios pero rebelde en casa, había comenzado a cuestionar todo lo que sus padres le habían enseñado, incluida su fe. ¿Cómo pueden hablarme de un Dios de amor cuando ustedes mismos no pueden amarse correctamente?, les había espetado durante una acalorada discusión. Esas palabras se habían clavado como un puñal en el corazón de Marta, quien secretamente se preguntaba si su hija tenía razón. Una tarde particularmente difícil, después de una nueva confrontación con Sofía, Roberto encontró a Marta sollozando en su habitación. «No lo entiendo», dijo ella entre lágrimas. «Hemos hecho todo bien. Les dimos una buena educación, un hogar estable, los llevamos a la iglesia desde pequeños. ¿Dónde nos equivocamos?». Roberto no tenía respuesta. Por primera vez en su vida, este hombre que siempre sabía qué hacer, se sentía completamente perdido. Esa noche, en la soledad de su estudio, cayó de rodillas y con una humildad que nunca antes había experimentado, clamó a Dios: «Señor, no puedo más. Creí que sabía cómo ser un buen padre, pero estoy fallando miserablemente. Por favor, ayúdame». Lo que Roberto no sabía era que este momento de quiebre total sería el principio de una transformación profunda. 2 días después, mientras conducía al trabajo, escuchó por casualidad un programa cristiano en la radio. El pastor hablaba sobre cómo los hijos son espejos que reflejan nuestras propias heridas no sanadas. Muchas veces, decía la voz en la radio, nos enfadamos con nuestros hijos por mostrar características que nosotros mismos tenemos, pero no queremos reconocer. Estas palabras resonaron en el corazón de Roberto. Pensó en su rigidez, en cómo siempre exigía perfección, en su dificultad para expresar emociones.
¿No era acaso la rebeldía de Daniel un reflejo de la suya propia? ¿No había él también desafiado los deseos de su padre al elegir una carrera diferente a la tradición familiar? Mientras tanto, Marta había comenzado a asistir a un grupo de oración para madres. Allí encontró un espacio seguro donde compartir sus luchas sin ser juzgada. Una de las mujeres mayores del grupo, doña Carmen, le dijo algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Marta, tus hijos no te fueron dados solo para que tú los criaras, sino para que ellos te criaran a ti. Confundida, Marta le pidió que explicara. Dios usa a nuestros hijos para exponer las áreas de nuestra vida que necesitan sanación, continuó doña Carmen. Cuando reaccionamos con ira o desesperación ante sus comportamientos, generalmente es porque están tocando heridas profundas en nosotros. Son como pequeños cirujanos que, sin saberlo, exponen lo que necesita ser sanado. Esta revelación golpeó a Marta con fuerza. Pensó en cómo se sentía personalmente atacada cuando Sofía cuestionaba la fe. No era porque ella misma había reprimido dudas similares a lo largo de los años. No era porque había construido su identidad alrededor de ser la cristiana perfecta y temía que las preguntas de su hija expusieran sus propias inseguridades. La verdadera crisis llegó cuando Daniel anunció que se mudaría a otro país para perseguir su sueño de convertirse en fotógrafo documentalista. Roberto, fiel a su estilo, reaccionó con frialdad y desaprobación. «Estás cometiendo el mayor error de tu vida», le dijo. La discusión escaló rápidamente, con palabras hirientes de ambas partes. Cuando Daniel salió furioso de la casa, Roberto se quedó inmóvil, devastado por la sensación de que acababa de perder a su hijo para siempre. Esa noche, sin poder dormir, Roberto encontró un viejo álbum de fotos. Al hojearlo, se detuvo en una imagen de él mismo a los 22 años, con pelo largo y una guitarra en las manos. Había olvidado esa época de su vida, cuando soñaba con ser músico antes de que las presiones familiares lo llevaran por el camino seguro de los negocios. Vio en los ojos de ese joven la misma pasión que ahora veía en los de Daniel, y una dolorosa verdad emergió. Estaba castigando a su hijo por tener el coraje que él nunca tuvo. A la mañana siguiente, Roberto hizo algo completamente fuera de su carácter. Llamó a su oficina para avisar que no iría a trabajar y condujo hasta el pequeño apartamento donde Daniel vivía con unos amigos. Cuando su hijo abrió la puerta, sorprendido de verlo allí, Roberto simplemente dijo: «He venido a ver tu trabajo. Quiero conocer tu mundo». Las siguientes horas fueron transformadoras. Daniel mostró a su padre sus fotografías, explicándole con pasión cada proyecto. Roberto escuchó realmente por primera vez, no para juzgar o corregir, sino para entender. Y en ese proceso comenzó a ver a su hijo no como una extensión de sí mismo o un proyecto que controlar, sino como un individuo único con sus propios dones y llamados. Antes de irse, Roberto hizo algo que no había hecho en años. Abrazó a su hijo largo y tendido. «Estoy orgulloso de ti», le dijo con voz quebrada. «No porque sigas mis pasos, sino porque tienes el valor de seguir los tuyos». Daniel, conmovido hasta las lágrimas, sintió que por fin su padre lo veía realmente. El caso de Sofía requirió un enfoque diferente. Marta, inspirada por lo que había aprendido en su grupo, decidió cambiar su estrategia. En lugar de defender su fe con argumentos o mostrar desaprobación ante las dudas de su hija, comenzó a crear espacios para conversaciones honestas. «Cuéntame más sobre lo que piensas», le decía, genuinamente interesada. Al principio, Sofía se mostró escéptica, sospechando que era una nueva táctica para reconvertirla. Pero gradualmente, al ver que su madre realmente escuchaba sin juzgar, comenzó a abrirse. Un día, mientras cocinaban juntas, Sofía confesó: «Lo que realmente me molesta no es creer o no creer en Dios, es ver tantas contradicciones en las personas que dicen seguirlo».
Esta honestidad brutal fue dolorosa pero necesaria. Marta reconoció que tenía razón. Tienes razón, Sofía. A veces predicamos un mensaje y vivimos otro. Yo misma he sido culpable de eso. Esta admisión de vulnerabilidad, tan rara en una madre que siempre había proyectado tener todas las respuestas, creó un puente entre ellas. Lo más extraordinario fue lo que sucedió después, cuando Roberto y Marta comenzaron a verse a sí mismos a través del espejo de sus hijos. Roberto reconoció su rigidez y su tendencia a valorar más el éxito exterior que la autenticidad. Marta enfrentó su miedo al cuestionamiento y su necesidad de mantener apariencias. Poco a poco, la dinámica familiar cambió. No porque los hijos se corrigieran para complacer a los padres, sino porque los padres permitieron que Dios usara a sus hijos para transformarlos a ellos. Las comidas familiares, antes tensas y formales, se convirtieron en espacios de conversación genuina. La casa, que había sido un campo de batalla, comenzó a sentirse como un refugio nuevamente. Un domingo, algo inesperado ocurrió. Daniel apareció en la iglesia, por primera vez en años. No hizo ningún anuncio dramático de reconversión, simplemente dijo que quería acompañarlos. Meses después, confesaría que lo había traído de vuelta no fueron argumentos teológicos ni presiones, sino ver un cambio real en sus padres. Sofía, aunque seguía cuestionando muchos aspectos de la fe, comenzó a participar en proyectos sociales de la iglesia. «Quizás no estoy segura de todo lo que creo», le dijo a su madre, «pero sí creo en ayudar a los demás». Y Marta, en lugar de presionarla para que adoptara todo el paquete doctrinal, celebró esta expresión auténtica de fe vivida. La transformación de Roberto y Marta no llegó de la noche a la mañana, ni fue un camino fácil. Hubo recaídas, momentos de frustración, días en que los viejos patrones amenazaban con regresar. Pero algo fundamental había cambiado. Habían aprendido a ver las dificultades con sus hijos no como obstáculos a superar o problemas a resolver, sino como invitaciones divinas al crecimiento. Como Roberto confesaría años después en un retiro para padres, creía que mi trabajo era moldear a mis hijos a mi imagen, cuando en realidad Dios estaba usando a mis hijos para moldearme a mí a su imagen. Y esa ha sido la bendición más grande de mi vida. Esta historia de los Sánchez nos muestra una verdad profunda que muchos padres cristianos pasamos por alto. Nuestros hijos no son solo nuestros discípulos, son también nuestros maestros enviados por Dios. Cada desafío que presentan, cada botón que presionan, cada crisis que provocan, es una oportunidad para que veamos nuestro verdadero reflejo y permitamos que Dios transforme no solo nuestra paternidad, sino nuestro corazón entero. La pregunta para ti hoy es, ¿qué está tratando de mostrarte Dios a través de tus hijos? ¿Qué áreas de tu vida están siendo expuestas a través de los desafíos que enfrentas con ellos? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a ver estas pruebas no como interrupciones en tu camino espiritual, sino como el camino mismo? ¿Has notado cómo reaccionas cuando tus hijos te desafían? Esa reacción dice mucho más sobre ti que sobre ellos. Cada vez que tu hijo adolescente cuestiona tu autoridad y sientes esa ira surgir dentro de ti, pregúntate, ¿por qué me afecta tanto? Quizás es porque tú mismo tienes problemas con la autoridad, o quizás es porque has construido tu identidad alrededor de tener el control. Cuando tu hija adulta toma decisiones que desapruebas y sientes ese impulso de manipular la situación o de retirar tu apoyo emocional, detente y reflexiona. ¿Qué miedo se esconde detrás de esa reacción? ¿Es miedo al qué dirán? ¿Es miedo a que ella sufra? ¿O es miedo a enfrentar tus propios fracasos y limitaciones? La historia de Roberto y Marta Sánchez me recuerda a tantos padres que he conocido a lo largo de los años. Padres bien intencionados que aman profundamente a sus hijos, pero que, sin darse cuenta, proyectan en ellos sus propias heridas,
miedos y expectativas no cumplidas. Lo veo en la madre que empuja obsesivamente a su hija hacia la excelencia académica porque ella misma nunca pudo asistir a la universidad. Lo veo en el padre que no puede manejar la sensibilidad emocional de su hijo porque a él le enseñaron que los hombres no lloran. Estas dinámicas no son nuevas. La Biblia está llena de historias de padres e hijos, y muchas de ellas muestran patrones similares. Piensa en Abraham, tan dispuesto a sacrificar a Isaac por su obediencia a Dios. ¿No había allí también una lección para Abraham sobre sus propias prioridades y su concepto de la fe? ¿O considera a David un hombre conforme al corazón de Dios, pero un padre que falló en muchos aspectos? Sus conflictos con Absalón reflejan dolorosamente sus propias contradicciones. Un rey que podía gobernar un reino, pero no su propia casa. Un hombre que podía componer salmos de arrepentimiento, pero que luchaba para pedir perdón a su propio hijo. Estas historias bíblicas nos recuerdan que Dios siempre ha usado las relaciones entre padres e hijos como un laboratorio espiritual, un espacio sagrado donde nuestros verdaderos corazones son revelados y transformados. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aunque Pablo no estaba hablando específicamente sobre la paternidad, el principio se aplica perfectamente. Necesitamos espejos que reflejen tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades para poder ser transformados. Y a menudo nuestros hijos son los espejos más claros y honestos que Dios pone en nuestro camino. Piénsalo por un momento. ¿No te has descubierto diciendo exactamente las mismas frases que tanto odiabas escuchar de tus propios padres? Mientras vivas bajo mi techo, seguirás mis reglas. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Ya hablaremos cuando llegues a casa. Palabras que juraste nunca pronunciar y que, sin embargo, salen de tu boca en momentos de estrés o frustración. O tal vez has notado cómo tus hijos han desarrollado los mismos patrones poco saludables que tú tienes. Tu tendencia a evitar conflictos, tu hábito de recurrir a la comida para consolarte, tu dificultad para expresar emociones vulnerables. Verlos repetir estos patrones puede ser doloroso, pero también es una oportunidad única para reconocer y abordar esos problemas en ti mismo. Lo que hace que la historia de Roberto y Marta sea tan poderosa es que ellos eligieron ver estas pruebas como oportunidades para el crecimiento espiritual. En lugar de atrincherarse en su autoridad o lamentarse por los tiempos cambiantes, miraron hacia adentro. Se preguntaron, ¿qué está tratando de enseñarme Dios a través de este desafío con mi hijo? Esta es una pregunta revolucionaria para cualquier padre cristiano. Cambia completamente nuestra perspectiva. Ya no estamos simplemente tratando de arreglar a nuestros hijos o de sobrevivir a sus etapas difíciles. Estamos participando activamente en un proceso divino de refinamiento mutuo. El salmista escribió, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Salmo 139, 23, 24. A veces, Dios responde a esta oración de maneras que no esperamos. A veces, el examen viene a través de un hijo adolescente que señala nuestras inconsistencias, o de un hijo adulto que toma decisiones que ponen a prueba nuestras convicciones más profundas. Así que, querido padre, querida madre que me estás escuchando, te invito a que compartas en los comentarios una experiencia en la que tus hijos te hayan servido como espejo. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo a través de los desafíos con ellos? Tu testimonio podría ser exactamente lo que otro padre necesita escuchar hoy. Estoy ansioso por leer cada comentario.
quiero saber quién está detrás de las pantallas y quién está implicado de verdad con su fe y con esta comunidad. Porque no estamos solos en este viaje. Somos una familia de creyentes aprendiendo juntos, creciendo juntos, siendo refinados juntos a través de nuestras experiencias como padres. Las pruebas que enfrentamos con nuestros hijos no son casualidades ni obstáculos en nuestro camino espiritual. Son el camino mismo. Son las herramientas que Dios usa para moldearnos a su imagen, para enseñarnos a amar como Él ama, para llevarnos a una dependencia más profunda de su gracia y sabiduría. Ahora, permíteme compartir contigo una reflexión bíblica que arroja luz sobre esta dinámica entre padres e hijos y cómo Dios la utiliza para nuestro crecimiento espiritual. Hay un pasaje en el libro de Malaquías que a menudo pasamos por alto cuando hablamos de la paternidad. Malaquías 4:6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este versículo que cierra el Antiguo Testamento habla de una reconciliación entre generaciones que es central en el plan redentor de Dios. Lo fascinante es que este versículo no pone toda la responsabilidad en los hijos de volverse hacia los padres, como a veces interpretamos. También habla de que el corazón de los padres debe volverse hacia los hijos. Esto sugiere un movimiento mutuo, un proceso de doble dirección donde ambas partes necesitan abrirse, ablandarse y reorientarse hacia el otro. Piensa en la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Tendemos a enfocarnos en el arrepentimiento del hijo, pero igualmente poderosa es la imagen del Padre corriendo hacia él, abrazándolo y restaurándolo. Este Padre tuvo que dejar de lado su dignidad. Los hombres respetables no corrían en esa cultura. Su sentido de justicia, el hijo realmente no merecía tal bienvenida, y posiblemente incluso sus propias expectativas de cómo debería ser el arrepentimiento perfecto. Esta parábola no solo nos muestra a un hijo que necesita cambiar, sino también a un padre que necesita extender una gracia radical que va más allá de las normas culturales y las expectativas religiosas de su tiempo. En otras palabras, tanto el hijo como el padre fueron transformados a través de su relación. Esto me recuerda a un personaje bíblico cuya vida se asemeja mucho a la del protagonista de nuestra historia. Pienso en Elí, el sacerdote y juez de Israel, cuyos hijos Ofni y Finés se apartaron dramáticamente del camino de Dios. Primera Samuel nos cuenta que estos jóvenes no conocían al Señor, a pesar de crecer en el tabernáculo, y que cometían graves pecados, despreciando las ofrendas sagradas y acostándose con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Lo que hace que esta historia sea particularmente relevante para nosotros es la respuesta de Elí. La Biblia dice que él reprendió a sus hijos. ¿Por qué hacen estas cosas? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. 1 Samuel 2, 23-24. Pero su reprensión fue débil y nunca tomó medidas decisivas para corregir la situación. Esta falla como padre tuvo consecuencias devastadoras. Dios envió un profeta a Elí, diciéndole que honraría a quienes le honraban, pero que despreciaría a quienes le despreciaban. La dinastía sacerdotal de Elí sería cortada, y sus 2 hijos morirían el mismo día como señal. Podríamos quedarnos en la superficie de esta historia y verla simplemente como una advertencia para disciplinar a nuestros hijos. Pero hay una lección más profunda aquí sobre cómo Dios usa a nuestros hijos para exponer las áreas de nuestro corazón que necesitan transformación. ¿Por qué Elí, un hombre que había servido fielmente como sacerdote y juez durante décadas, no pudo disciplinar efectivamente a sus hijos? ¿Qué había en su corazón que le impidió tomar las medidas necesarias?
Algunos estudiosos sugieren que Elí pudo haber priorizado su relación con sus hijos por encima de su relación con Dios, o que temía perder su afecto si los disciplinaba con firmeza. Otros proponen que Elí mismo pudo haber tenido compromisos espirituales ocultos que le hicieron dudar a la hora de enfrentar los pecados de sus hijos. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el comportamiento de los hijos de Elí expuso debilidades críticas en su propio carácter y liderazgo, y Dios usó esta situación no solo para juzgar, sino para enseñar y refinar. ¿No es esto precisamente lo que vemos en la vida de Roberto Sánchez? Sus reacciones ante las decisiones de Daniel revelaron su propio miedo al fracaso, su necesidad de control y las heridas no sanadas de su pasado. El comportamiento de su hijo no era el verdadero problema. Era simplemente el espejo que reflejaba los problemas en el corazón del padre. Contrasta esto con otro padre del Antiguo Testamento, Abraham. Cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su hijo de la promesa, Abraham se enfrentó a la prueba suprema. ¿Amaba más a su hijo que a Dios? ¿Estaba dispuesto a soltar incluso aquello que más valoraba? Lo poderoso de la historia de Abraham es que, al estar dispuesto a rendir a su hijo, demostró que había aprendido las lecciones que Dios quería enseñarle a través de su experiencia como padre. Había aprendido a confiar completamente en Dios, a soltar el control, a vivir por fe y no por vista. Y precisamente porque había permitido que esta transformación ocurriera en su corazón, Dios intervino para salvar a Isaac. En nuestra época actual, en estos tiempos donde vivimos rodeados de tantas distracciones tecnológicas y donde los valores tradicionales parecen estar en constante cuestionamiento, resulta aún más crucial entender cómo Dios usa a nuestros hijos para refinarnos. Piensa por un momento en los desafíos únicos que enfrentamos como padres hoy. Vivimos en una era donde las redes sociales exponen a nuestros hijos a influencias que no podemos controlar completamente, donde la cultura dominante a menudo contradice los valores que tratamos de inculcar en nuestro hogar, donde la ansiedad, la depresión y otros problemas de salud mental afectan a nuestros jóvenes en proporciones epidémicas. Frente a estos desafíos, es fácil caer en el miedo, la sobreprotección o incluso la negación. Podemos obsesionarnos con controlar cada aspecto de la vida de nuestros hijos, creando reglas estrictas sobre el uso de dispositivos electrónicos o prohibiendo ciertas amistades. O podemos irnos al otro extremo, rindiéndonos ante la presión cultural y permitiendo que nuestros hijos descubran su propio camino sin la guía que necesitan. Pero ambos extremos revelan más sobre nuestros propios miedos e inseguridades que sobre lo que nuestros hijos realmente necesitan. Y aquí es donde el ejemplo de Roberto y Marta Sánchez se vuelve tan relevante para nosotros hoy. Ellos aprendieron a distinguir entre controlar a sus hijos y guiarlos. Aprendieron que podían mantener sus convicciones sin imponer conformidad. Aprendieron que podían ser firmes en sus valores mientras seguían siendo flexibles en su aplicación. Y sobre todo, aprendieron que su propia transformación espiritual era tan importante como la de sus hijos. Esto me recuerda a algo que estamos viendo actualmente en nuestra sociedad, la creciente brecha entre generaciones en cuanto a la práctica religiosa. Estudios recientes muestran que muchos jóvenes que crecieron en hogares cristianos están abandonando la fe, o al menos la expresión institucional de ella. Esta tendencia ha causado alarma entre muchos padres cristianos, que se preguntan dónde fallaron. Pero quizás deberíamos ver este fenómeno no solo como una crisis, sino también como una oportunidad para el autoexamen. ¿Qué nos está mostrando Dios a través de estos jóvenes que cuestionan la fe de sus padres? Podría ser que estén señalando inconsistencias reales en cómo vivimos nuestra fe.
Podría ser que su hambre de autenticidad sea precisamente lo que nuestras iglesias y comunidades necesitan. Si nos atrevemos a escuchar realmente lo que esta generación está diciendo, podríamos descubrir que Dios está usándolos, como usó a los hijos de Roberto y Marta, para purificar su iglesia y llevarla a una fe más auténtica y transformadora. Y ahí radica la importancia de que estés escuchando este mensaje ahora mismo. En un mundo donde las redes sociales nos ofrecen una constante distracción y entretenimiento vacío, tú has elegido alimentar tu espíritu con contenido que te desafía y te ayuda a crecer. Eso dice mucho sobre tu compromiso con tu desarrollo espiritual y con ser el mejor padre o madre que puedes ser. Me siento honrado de que hayas elegido este canal para acompañarte en tu viaje espiritual. Si aún no estás suscrito, te animo a que lo hagas ahora mismo. Es completamente gratis. Solo tienes que pulsar ese botón de suscripción y así podrás recibir notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido diseñado para fortalecer tu fe y tu familia. Ahora, quisiera llevar nuestra reflexión a un nivel más profundo, combinando enseñanzas bíblicas con descubrimientos científicos modernos que confirman esta sabiduría antigua sobre cómo Dios nos refina a través de nuestros hijos. La ciencia del desarrollo humano ha descubierto algo fascinante en las últimas décadas: la neuroplasticidad del cerebro adulto. Durante mucho tiempo se creía que nuestros cerebros se solidificaban después de cierta edad, haciéndose menos capaces de cambiar y adaptarse. Ahora sabemos que esto no es cierto. El cerebro humano conserva su capacidad de formar nuevas conexiones y cambiar patrones establecidos a lo largo de toda la vida. Lo interesante es que algunas de las experiencias que más activan esta neuroplasticidad son precisamente las que experimentamos como padres. Alto estrés emocional, desafíos a nuestras creencias fundamentales, la necesidad de desarrollar nuevas habilidades rápidamente y la exposición repetida a situaciones que requieren respuestas diferentes a nuestros patrones habituales. En otras palabras, la ciencia moderna confirma lo que la Biblia ha enseñado durante milenios: que somos seres capaces de transformación profunda a lo largo de toda nuestra vida, y que algunas de nuestras experiencias más desafiantes son precisamente las que más potencial tienen para cambiarnos. El apóstol Pablo escribió en Romanos 12:2: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La palabra griega que Pablo usa para transformaos es metamorphauste, de donde obtenemos nuestra palabra metamorfosis. Sugiere un cambio completo, como el de una oruga que se convierte en mariposa. Esta transformación profunda, esta metamorfosis espiritual, a menudo ocurre precisamente en el laboratorio de la familia, en esos momentos de prueba con nuestros hijos que exponen nuestras limitaciones y nos invitan a crecer. Pensemos nuevamente en Roberto Sánchez. ¿Cuál fue el catalizador de su transformación? No fue un sermón poderoso, aunque la palabra predicada juega un papel importante. No fue simplemente leer la Biblia, aunque la Escritura es esencial para nuestra renovación. Fue el espejo que su hijo Daniel le presentó, reflejando sus propios miedos no reconocidos y sueños abandonados. Cuando Roberto vio esa vieja fotografía de sí mismo con una guitarra, experimentó lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, una tensión incómoda entre diferentes creencias o entre creencias y comportamientos. Por un lado, valoraba la libertad para seguir los propios sueños. Por otro, estaba castigando a su hijo por hacer exactamente eso. Esta contradicción creó una crisis interna que lo obligó a reevaluar sus valores y comportamientos. La Biblia está llena de historias de personas que experimentaron este tipo de crisis transformadora.
Piensa en Jacob luchando con el ángel en Peniel, o en Pedro después de negar a Jesús 3 veces. Estos momentos de confrontación con nuestras propias contradicciones son dolorosos pero necesarios para nuestro crecimiento espiritual. Y aquí hay una verdad profunda. Dios usa a nuestros hijos como agentes de esta transformación, no porque quiera castigarnos, sino porque nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. Como dice Hebreos 12:10, porque ellos, nuestros padres terrenales, ciertamente nos disciplinaban para pocos días como a ellos les parecía, pero Él para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Estudios recientes en neurociencia han descubierto que el cerebro humano tiene neuronas espejo que se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando vemos a otra persona realizarla. Estas neuronas juegan un papel crucial en nuestra capacidad para la empatía y el aprendizaje social. Lo fascinante es que estas neuronas espejo son especialmente activas en las relaciones padre-hijo. Los hijos literalmente reflejan a sus padres, no solo en comportamientos conscientes, sino también a nivel neurológico. Y los padres, a su vez, experimentan activaciones neuronales similares cuando observan a sus hijos, especialmente en situaciones emocionales intensas. Este descubrimiento científico proporciona una base neurológica para lo que hemos estado discutiendo. Nuestros hijos funcionan como espejos biológicos y emocionales, reflejando aspectos de nosotros mismos que quizás no podríamos ver de otra manera. ¿No es asombroso cómo la ciencia moderna confirma lo que la sabiduría bíblica ha enseñado durante milenios? Como dice Proverbios 27:19, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Hay una correspondencia, un reflejo, entre los corazones humanos que Dios utiliza para nuestro crecimiento mutuo. Roberto y Marta experimentaron esta verdad de primera mano. A través de los desafíos con sus hijos, pudieron ver sus propios corazones con mayor claridad. Roberto vio su rigidez y su miedo al fracaso. Marta vio su tendencia a valorar la apariencia religiosa por encima de la autenticidad espiritual. Y al reconocer estas tendencias, pudieron comenzar el proceso de transformación. La conexión entre Roberto y Daniel no era solo emocional, sino también espiritual. El hijo estaba, sin saberlo, participando en el refinamiento espiritual del padre. Y a su vez, la transformación del padre creó un espacio donde el hijo pudo reconectarse con su fe de una manera más auténtica. Esto nos recuerda la interconexión espiritual que Pablo describe en 1 Corintios 12, donde habla del cuerpo de Cristo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12:26. Esta interconexión no solo existe entre los miembros de la Iglesia, sino también, de manera especial, dentro de la familia cristiana. Cuando permitimos que Dios use a nuestros hijos para refinarnos, no solo experimentamos transformación personal, sino que también fortalecemos el tejido espiritual de nuestra familia. Creamos un ecosistema de gracia donde todos los miembros pueden crecer y florecer. Pienso en cómo cambió la dinámica familiar de los Sánchez. Lo que antes era un ambiente de juicio y control se convirtió en un espacio de aceptación y crecimiento mutuo. No es que abandonaran sus convicciones o valores, más bien aprendieron a sostener esos valores con humildad en lugar de rigidez, con gracia en lugar de legalismo. Esta transformación refleja lo que Pablo describe en Efesios 4:15-16, cuando habla de seguir la verdad en amor, para que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Hay algo verdaderamente poderoso en la forma en que Dios ha diseñado a la familia para ser un vehículo de santificación mutua. Cuando abrazamos esta verdad, dejamos de ver los desafíos con nuestros hijos como interrupciones en nuestro camino espiritual y comenzamos a verlos como el camino mismo. Esto también arroja luz sobre por qué la relación entre padres e hijos ocupa un lugar tan prominente en las Escrituras. Desde las genealogías del Antiguo Testamento hasta las enseñanzas de Jesús sobre Dios como Padre, la Biblia está saturada de imágenes y metáforas familiares. No es solo porque la familia sea una institución social importante, sino porque Dios ha diseñado estas relaciones para enseñarnos verdades profundas sobre su carácter y nuestro propio crecimiento espiritual. Hoy en día, en nuestra sociedad, vemos a muchos padres ocupados con el éxito material, la acumulación de riquezas, los logros profesionales y las apariencias en redes sociales. Este mes de mayo, cuando muchas familias se preparan para celebrar el Día de la Madre y gradualmente se acerca el Día del Padre en junio, es un momento perfecto para reflexionar sobre lo que realmente valoramos en nuestras relaciones familiares. ¿Estamos más preocupados por lo que nuestros hijos logran o por quienes están llegando a ser? ¿Valoramos más su conformidad externa o su integridad interna? ¿Buscamos controlarlos o guiarlos? Estas son preguntas que todo padre cristiano debería considerar seriamente. Y aquí es donde veo la importancia de que estés dedicando tiempo a escuchar contenido como este, en lugar de perderlo en el infinito scroll de redes sociales o en programas que solo entretienen sin edificar. Tu presencia aquí muestra un compromiso con tu crecimiento espiritual y con ser el tipo de padre o madre que Dios te ha llamado a ser. Te felicito por esa decisión, por invertir este tiempo en nutrir tu espíritu y buscar sabiduría para tu jornada como padre o madre. Si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Es muy sencillo, solo tienes que presionar ese botón de suscripción que aparece abajo. Es totalmente gratuito y te permitirá recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo contenido diseñado para fortalecer tu fe y tu familia. Ahora, quisiera profundizar aún más en este tema, explorando algunos pasajes bíblicos adicionales que iluminan cómo Dios usa la relación padre-hijo para nuestra transformación espiritual. En el libro de Ezequiel encontramos un pasaje fascinante donde Dios aborda la cuestión de la responsabilidad generacional. Durante siglos, los israelitas habían vivido bajo un proverbio que decía: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ezequiel 18:2. Este dicho reflejaba la creencia de que los hijos inevitablemente sufrirían por los pecados de sus padres sin posibilidad de escapar a ese destino. Pero Dios, a través de Ezequiel, desafía esta visión determinista. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Ezequiel 18:3. Y continúa explicando que el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Este pasaje representa un cambio radical en la comprensión de la responsabilidad moral. Dios establece que, aunque ciertamente existe una influencia intergeneracional, como vemos en los 10 mandamientos, donde se habla de visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, cada individuo es ultimadamente responsable de sus propias decisiones morales. ¿Cómo se relaciona esto con nuestra discusión sobre cómo Dios usa a nuestros hijos para refinarnos? De manera profunda. Este pasaje nos recuerda que,
Aunque tenemos una responsabilidad sagrada como padres, no somos últimamente responsables de las decisiones espirituales de nuestros hijos. Ellos tienen su propio viaje con Dios, su propia responsabilidad moral. Esta verdad es liberadora. Nos libera del peso aplastante de pensar que cada decisión que tomamos determinará irrevocablemente el destino espiritual de nuestros hijos. Nos libera de la culpa paralizante cuando nuestros hijos toman caminos diferentes a los que esperábamos. Y nos permite ver que Dios está trabajando en sus vidas directamente, no solo a través de nosotros. Roberto tuvo que aprender esta lección con Daniel. Tuvo que reconocer que su hijo tenía su propio llamado, su propio camino con Dios, que podía ser diferente al que él había imaginado, pero igualmente válido y hermoso. Tuvo que soltar el control y confiar en que Dios estaba obrando en la vida de su hijo, incluso cuando él no podía ver cómo. Esta es una de las lecciones más difíciles pero más importantes que aprendemos como padres. Nuestros hijos no nos pertenecen. Son préstamos sagrados, confiados a nuestro cuidado por un tiempo, pero últimamente pertenecen a Dios. Como Hannah reconoció cuando llevó al pequeño Samuel al templo, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. 1 Samuel 1, 27, 28. Esta comprensión de que nuestros hijos pertenecen últimamente a Dios nos ayuda a mantener una perspectiva adecuada sobre nuestro papel. No somos los autores de sus historias, somos guardianes temporales, guías, mentores en su viaje. Y cuando vemos nuestro papel de esta manera, podemos abrazar con más facilidad las lecciones que Dios quiere enseñarnos a través de ellos. He tenido la bendición de acompañar a muchas familias en su caminar con Dios, y he sido testigo de primera mano de cómo Él usa a los hijos para refinar a los padres. Recuerdo a Miguel, un exitoso empresario que había construido su identidad alrededor de sus logros profesionales. Cuando su hija fue diagnosticada con una enfermedad crónica que requería atención constante, su mundo se derrumbó. Ya no podía mantener el ritmo frenético de trabajo que había definido su vida. Al principio Miguel luchó contra esta nueva realidad. Se sentía frustrado, atrapado, privado de lo que consideraba su propósito. Pero gradualmente, a medida que cuidaba a su hija, algo comenzó a cambiar en él. La compasión reemplazó a la ambición como su valor central. La presencia reemplazó a la productividad. Aprendió a encontrar alegría en momentos pequeños, a valorar las relaciones por encima de los logros. Nunca habría elegido este camino, me confesó un día, pero ahora veo que era exactamente el camino que necesitaba. Mi hija no es mi cruz, es mi maestra. A través de ella, Dios me ha enseñado lo que realmente importa. O pienso en Luisa, una madre perfeccionista cuyo hijo tenía dificultades de aprendizaje. Durante años, Luisa había intentado arreglar a su hijo, llevándolo de terapeuta en terapeuta, implementando sistema tras sistema para ayudarlo a encajar en el molde educativo convencional. Pero nada funcionaba como ella esperaba, y ambos terminaban exhaustos y desanimados. El punto de inflexión llegó cuando Luisa comenzó a cuestionarse a sí misma en lugar de cuestionar a su hijo. ¿Por qué me afecta tanto que sea diferente?, se preguntó. ¿Por qué estoy tan determinada a que encaje en este sistema? A través de la oración y la reflexión, Luisa reconoció que su propio miedo al fracaso y su necesidad de aprobación estaban impulsando su perfeccionismo. A medida que Luisa permitió que Dios sanara estas áreas de su vida, su relación con su hijo cambió dramáticamente. En lugar de tratar de moldearlo según sus expectativas, comenzó a celebrar sus dones únicos y a adaptar su enfoque educativo a sus necesidades específicas. El resultado fue no solo un hijo más feliz, sino también una madre más libre,
más capaz de amar incondicionalmente. Estas historias, como la de Roberto y Marta Sánchez, nos recuerdan que Dios trabaja a ambos lados de la relación padre-hijo. Mientras nos esforzamos por criar a nuestros hijos en el camino del Señor, Él está usando a nuestros hijos para criarnos a nosotros en su camino. Esto me recuerda una experiencia personal que tuve hace algunos años. Durante un periodo particularmente desafiante con uno de mis hijos, me encontré constantemente frustrado por su comportamiento. Parecía que cada botón que yo tenía, él sabía exactamente cómo presionarlo. Cada día terminaba sintiéndome como un fracaso como padre y como cristiano. Una noche, después de otra difícil jornada, me retiré a orar. Estaba exhausto, desanimado, al final de mis recursos. Señor, oré, no sé qué más hacer. He intentado todo. Por favor, cambia a mi hijo. En el silencio que siguió, sentí una suave pregunta en mi espíritu. ¿Y si no se trata de cambiar a tu hijo? ¿Y si se trata de cambiarte a ti? Esa pregunta me dejó sin aliento. Me di cuenta de que había estado tan enfocado en arreglar a mi hijo que había pasado por alto cómo Dios estaba tratando de arreglarme a mí a través de estas dificultades. Mi hijo estaba exponiendo mi impaciencia, mi necesidad de control, mi tendencia a valorar la paz superficial por encima del crecimiento auténtico. A partir de ese momento, comencé a ver nuestros conflictos de manera diferente. En lugar de preguntarme, ¿cómo puedo hacer que mi hijo cambie?, empecé a preguntarme, ¿qué está tratando de enseñarme Dios a través de esto? Y esa simple reorientación transformó no solo mi enfoque de la paternidad, sino mi caminar espiritual entero. No estoy diciendo que dejé de guiar a mi hijo o de establecer límites apropiados, pero lo hice desde un lugar diferente, un lugar de humildad y apertura al trabajo de Dios en mi propia vida, y con el tiempo, nuestra relación se transformó. No porque mi hijo se convirtiera mágicamente en el niño perfecto, sino porque yo dejé de exigirle que fuera alguien que no era. Esto me lleva a un pasaje bíblico que ha sido fundamental en mi comprensión de la paternidad, Efesios 6:4, donde Pablo escribe: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo que me impacta de este versículo es el equilibrio que presenta. Por un lado, Pablo advierte contra provocar a los hijos a la ira, lo que podría ocurrir a través de expectativas injustas, disciplina inconsistente, hipocresía o control excesivo. Por otro lado, afirma la responsabilidad de los padres de criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Este equilibrio es crucial. No se trata de ser tan permisivos que abandonemos nuestra responsabilidad de guiar, ni tan controladores que asfixiemos el desarrollo único de nuestros hijos. Se trata de crear un ambiente donde tanto padres como hijos puedan crecer en su relación con Dios. Y para lograr este equilibrio, necesitamos permitir que Dios trabaje en nosotros. Necesitamos estar abiertos a las lecciones que Él quiere enseñarnos a través de nuestros hijos, incluso cuando esas lecciones son dolorosas o desafiantes. Como dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Las pruebas que enfrentamos con nuestros hijos pueden no parecer causa de gozo en el momento. Pueden ser dolorosas, frustrantes, agotadoras, pero si permitimos que Dios nos ejercite a través de ellas, producirán fruto apacible de justicia en nuestras vidas. Este es el mensaje que quiero dejarte hoy. Tus hijos no son solo tu responsabilidad, son también tus maestros. Dios los ha puesto en tu vida no solo para que tú los moldees a ellos, sino para que ellos te moldeen a ti. Cada desafío que enfrentas con ellos es una invitación a un crecimiento más profundo, a una mayor dependencia de Dios, a una comprensión más completa de su amor incondicional.
Así que, querido padre, querida madre, te animo a que veas los desafíos con tus hijos desde esta nueva perspectiva. Pregúntate, ¿qué está tratando de enseñarme Dios a través de esta situación? ¿Qué área de mi vida está siendo expuesta? ¿Qué transformación quiere producir en mí? Y mientras reflexionas sobre estas preguntas, recuerda que no estás solo en este viaje. Dios camina contigo, fortaleciendo tu corazón, guiando tus pasos, transformando tu carácter a la imagen de su Hijo. Quiero felicitarte sinceramente por haber llegado hasta el final de este mensaje. No todos tienen la paciencia o el compromiso para dedicar este tiempo a su crecimiento espiritual. Tú has demostrado que valoras tu relación con Dios y tu papel como padre o madre lo suficiente como para invertir este tiempo en aprender y reflexionar. Te invito a que nos dejes saber quién eres, compartiendo tu nombre completo en los comentarios. Esto nos permitirá incluirte en nuestras oraciones y también nos ayudará a conocer mejor a nuestra comunidad de guerreros espirituales que están comprometidos con crecer en su fe y en su paternidad. También te animo a que veas el video que aparece en pantalla ahora mismo. Contiene una revelación adicional sobre cómo podemos permitir que Dios use las relaciones familiares para nuestra transformación espiritual. Es un mensaje que complementa perfectamente lo que hemos compartido hoy y que podría ser exactamente lo que necesitas escuchar en este momento de tu vida. Antes de despedirnos, quisiera ofrecer una breve oración por ti y por tus hijos. Padre Celestial, te damos gracias por el don precioso de nuestros hijos. Gracias porque a través de ellos nos muestras no solo tu amor, sino también las áreas de nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Te pedimos sabiduría para ver cada desafío con nuestros hijos como una oportunidad para crecer, para depender más de ti, para llegar a ser más como Cristo. Ayúdanos a soltar el control, a confiar en tu plan para nuestros hijos y a abrazar el trabajo que quieres hacer en nuestros propios corazones. En el nombre de Jesús, amén. Me siento verdaderamente orgulloso de haber podido compartir este tiempo contigo, de haber caminado juntos a través de estas reflexiones sobre cómo Dios nos prueba y nos refina a través de nuestros propios hijos. Si en algún momento el audio falló, o si me repetí en algún punto, te pido disculpas. Mi deseo más profundo es que este mensaje haya tocado tu corazón y te haya dado una nueva perspectiva sobre tu relación con tus hijos. Recuerda que no estás solo en este viaje. Dios camina contigo cada paso del camino, y esta comunidad de creyentes está aquí para apoyarte y animarte. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz y el amor de Dios inunden tu corazón y tu hogar.